Filipenses 4:19. Yo creo que Dios suplirá todas mis necesidades. Hay momentos en que el corazón se cansa de aparentar fuerza, porque por fuera sigues adelante, pero por dentro ya no sabes de dónde sacar paz para continuar. Miras tus responsabilidades, ves lo que falta, piensas en las cuentas, en la casa, en la familia, en el mañana, y una pregunta empieza a golpear el alma en silencio. ¿Y si no alcanza? ¿Y si esta vez no puedo con todo? Es justamente en esos momentos cuando esta palabra se vuelve más que un versículo. Se vuelve un refugio. Porque no habla de una ilusión vacía, ni de una fe superficial que niega la realidad. Habla de un Dios que ve la necesidad antes de que tus labios sepan cómo explicarla. Un Dios que conoce el peso que cargas, la preocupación que no cuentas, el temor que escondes detrás de una sonrisa cansada. Cuando todo parece incierto, el alma necesita recordar una verdad que la ansiedad intenta borrar. Tu vida no depende solamente de lo que ves en tus manos. Depende también de la fidelidad de aquel que sostiene tu camino. Y aunque hoy haya escasez, cansancio o preguntas sin respuesta, eso no significa abandono. El silencio no significa ausencia. La demora no significa olvido. Tal vez has pensado que estás solo enfrentando esta temporada. Pero no. El Dios que abre caminos donde no los había, también sabe sostener a los suyos cuando los recursos parecen pequeños y las cargas demasiado grandes. Y hoy, esta palabra viene a encender nuevamente tu confianza. Dios sigue siendo tu proveedor. No tarde, no distante, no indiferente, presente. Quédate con esta verdad en el alma. Lo que hoy te preocupa no es más grande que la provisión de Dios para tu vida. Cuando la necesidad quiere robar tu paz, hay necesidades que no se anuncian con ruido. Simplemente empiezan a apretar el alma. A veces se presentan en forma de cuentas acumuladas. Otras veces llegan como una puerta que no se abre, una respuesta que no llega, una oportunidad que se retrasa, una mesa que parece quedar corta para todo lo que hace falta. Y aunque nadie más lo note, por dentro comienza una lucha silenciosa. Porque la necesidad no solo toca lo material, también intenta tocar la mente, desgastar la fe y sembrar cansancio en el corazón. Es ahí donde muchas personas empiezan a vivir desde la preocupación y no desde la confianza. Se levantan pensando en lo que falta, caminan cargando escenarios que todavía no han ocurrido, intentan resolverlo todo con la fuerza de sus manos, como si el peso completo de la provisión dependiera únicamente de ellas. Y sin darse cuenta, la ansiedad empieza a ocupar el lugar donde debería habitar la paz. La mente se acelera, el cuerpo se tensa, el descanso se rompe. Y el alma, poco a poco, comienza a creer una mentira peligrosa. Estoy solo frente a esto. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios nunca ha dejado de ver lo que necesitas. Antes de que la preocupación tomara forma en tu pecho, Él ya conocía tu carga. Antes de que apareciera la escasez, Él ya sabía cómo sostenerte en medio de ella. Y aunque hoy no veas el camino completo, eso no significa que el cielo esté en silencio por descuido. Muchas veces, mientras tú solo ves limitación, Dios ya está moviendo piezas que tus ojos todavía no pueden alcanzar. El problema es que la necesidad suele hablar fuerte, grita, presiona, exige una respuesta inmediata. Hace que todo parezca urgente. Hace que el corazón sienta que se está quedando sin aire. Pero la voz de Dios no opera desde el pánico. Él no guía desde la desesperación. Él afirma, sostiene, ordena y abre camino aun cuando el alma está temblando. Por eso, cuando la necesidad quiera gobernar tu interior, tendrás que decidir qué voz vas a creer. La voz del temor o la voz de la promesa. Porque una cosa es tener una necesidad, y otra muy distinta es dejar que esa necesidad defina tu identidad. Tú no eres la escasez que estás enfrentando. Tú no eres el atraso que te duele. Tú no eres la puerta cerrada que te hizo llorar. Tu historia no termina en la falta. Tu historia está en las manos de un Dios que sigue proveyendo, aun en temporadas donde todo parece frágil.
Tal vez hoy estás cansado de intentar mantenerte firme. Tal vez en silencio has dicho, ya no sé de dónde sacar fuerzas. Y aún así, esta palabra viene a levantarte por dentro, no para negar la realidad que enfrentas, sino para recordarte que la realidad visible no es la autoridad final sobre tu vida. La necesidad existe, sí. El peso es real, sí. Pero más real que tu falta es la fidelidad de Dios para sostenerte en el día difícil. A veces la provisión de Dios no llega primero como abundancia en las manos, sino como firmeza en el alma. Primero te fortalece por dentro para que no te quiebres. Primero te sostiene la mente para que no te derrumbes. Primero te recuerda quién cuida de ti, para que cuando la respuesta llegue, encuentres tu corazón todavía de pie. Porque hay provisiones que no se ven de inmediato, pero ya comenzaron a manifestarse cuando Dios impidió que te hundieras en medio de la presión. Hoy necesitas recordar esto con fuerza. La necesidad no tiene derecho a sentarse en el trono de tu corazón. Ese lugar le pertenece solo a Dios, no al miedo, no a la angustia, no a la incertidumbre, solo a Dios. Y cuando Él ocupa nuevamente su lugar dentro de ti, algo comienza a cambiar. Tal vez las circunstancias todavía no se transformaron por completo, pero tu interior ya no se siente abandonado. Ya no caminas como alguien derrotado. Caminas como alguien sostenido. Porque el mismo Dios que conoce tu mesa, tu casa, tus lágrimas, tus responsabilidades y tus noches de preocupación, también conoce la forma exacta en que te va a sostener. La provisión de Dios no siempre llega como tú la imaginabas. Muchas veces el corazón sufre no solo por lo que necesita, sino por la forma en que esperaba recibir respuesta. Pensabas que Dios abriría una puerta específica, y esa puerta se cerró. Creías que la ayuda vendría de cierta persona, y esa persona se alejó. Imaginabas una salida rápida, clara, visible, pero el camino tomó otra dirección. Y ahí comienza una lucha interior muy profunda, porque no solo duele la necesidad, también duele ver que la respuesta no está ocurriendo como habías planeado. Pero hay algo que el alma necesita aprender en las temporadas de dependencia. Dios sigue proveyendo, aun cuando no lo haga del modo que tú habías dibujado en tu mente. A veces queremos que la provisión llegue de una sola manera porque eso nos hace sentir control. Nos tranquiliza pensar que ya sabemos por dónde vendrá la solución. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces rompe nuestras expectativas para enseñarnos a confiar más en su fidelidad que en nuestros cálculos. Porque cuando dependes solamente de una puerta, de una persona o de una oportunidad, tu paz queda atada a algo frágil. En cambio, cuando aprendes a depender de Dios, descubres que su provisión no está limitada a un solo recurso. Él puede sostenerte de maneras que no esperabas. Puede traer alivio donde tú solo veías presión. Puede abrir una ruta distinta, más silenciosa, menos visible al principio, pero más segura para tu alma. Puede cerrar lo que parecía urgente y al mismo tiempo preparar algo que verdaderamente te sostenga. El problema es que, mientras la respuesta no se parece a tu expectativa, puedes pensar que no está pasando nada, y no siempre es así. Hay provisiones que comienzan en lo invisible. Comienzan cuando Dios detiene un mal mayor que tú, ni siquiera habías notado. Comienzan cuando te da discernimiento para no tomar una decisión impulsiva. Comienzan cuando frena una ansiedad que te estaba empujando al agotamiento. Comienzan cuando te da fuerzas para resistir un día más, aunque todavía no tengas todas las respuestas en la mano. Y aunque eso no parezca, a primera vista, la solución completa, ya es una forma de provisión. Porque la provisión de Dios no se limita al dinero, a los recursos o a las puertas abiertas. También incluye dirección, sabiduría, paz, resistencia, favor, estrategia, claridad y cuidado. A veces tú pides algo concreto, pero Dios primero te entrega lo necesario para que puedas sostener correctamente lo que vendrá después. Porque hay respuestas que, si llegaran antes de tiempo, encontrarían un corazón cansado, confundido o herido. Y el Dios que te ama no solo quiere darte algo,
quiere prepararte para recibirlo sin quebrarte. Por eso cuando Filipenses 4:19 declara que Dios suplirá todas tus necesidades, no está invitándote a confiar en una forma específica, sino en el carácter fiel de aquel que provee. Y eso cambia todo, porque tu descanso ya no depende de adivinar cómo lo hará. Tu descanso nace al recordar que Él sí sabe cómo hacerlo. Él conoce la necesidad exacta, el momento exacto y la manera correcta de sostenerte. Tal vez hoy una parte de tu angustia nace de esto. Estabas esperando una provisión con un rostro determinado, y no llegó así. Entonces pensaste que todo estaba perdido. Pero no. Que no haya llegado como esperabas, no significa que Dios se olvidó de ti. Significa, muchas veces, que Él está obrando por un camino que todavía no alcanzas a entender. Y aunque eso incomoda a la mente, también purifica la fe, porque te enseña a descansar no en la forma, sino en el proveedor. Hay personas que descubren la fidelidad de Dios solo después de atravesar caminos que jamás habrían escogido. Miran hacia atrás y comprenden que aquella demora las guardó, que aquel cierre las libró, que aquella espera les dio madurez, que aquella ruta inesperada fue, en realidad, la mano de Dios llevándolas con cuidado a un lugar más firme. En el momento no lo entendieron, pero después vieron que nada fue casualidad. Hoy quizá tú no entiendes por qué no se abrió lo que tanto pediste. Quizá todavía te duele haber confiado en una salida que no permaneció. Pero esta palabra viene a acomodar tu corazón otra vez. La provisión de Dios sigue en movimiento, aunque no se parezca a tu expectativa. Él no está limitado por lo que falló, por lo que se cerró, ni por lo que no resultó. Su fidelidad no depende de lo que se cayó. Su fidelidad sigue intacta. Y cuando el alma finalmente deja de exigir una única forma de respuesta, empieza a percibir algo que antes no veía. Dios ya la está sosteniendo. Tal vez no de la manera imaginada, pero sí de la manera necesaria. Dios también suple la fuerza que necesitas mientras llega la respuesta. Hay una parte de la provisión de Dios que muchas veces pasa desapercibida, porque el corazón está tan enfocado en lo que todavía no llegó, que no alcanza a reconocer lo que ya está recibiendo. Y, sin embargo, no todo lo que Dios suple viene primero en forma de resultado visible. Muchas veces, antes de cambiar tus circunstancias, Él empieza sosteniendo tu interior. Antes de abrir la puerta, fortalece tus pasos. Antes de moverlo de afuera, afirma lo de adentro. Y eso también es provisión, porque hay días en los que lo que más necesitas no es solamente una solución inmediata, sino fuerza para no desmoronarte en medio de la espera. Necesitas calma para no tomar decisiones desesperadas. Necesitas claridad para no correr detrás de lo que parece rápido, pero no viene de Dios. Necesitas resistencia para no rendirte justo cuando tu alma está siendo formada en silencio. Necesitas paz para dormir, aunque todavía existan preguntas sin respuesta. Necesitas firmeza para seguir creyendo, incluso cuando la lógica quiere arrastrarte al temor. Muchas personas piensan en provisión solo como algo externo. Dinero, recursos, puertas abiertas, respuestas tangibles. Y sí, Dios puede traer todo eso, pero reducir su cuidado únicamente a lo material es no comprender la profundidad de su fidelidad. Porque hay temporadas en que la primera necesidad no está en tus manos, está en tu corazón. Hay temporadas en que, antes de darte algo nuevo, Dios necesita sanar la ansiedad que te haría vivir esa bendición con miedo. Antes de confiarte más, quiere arrancar de ti el peso de creer que todo depende de tu control. Antes de entregarte respuesta, quiere enseñarte descanso. Y aunque al principio eso no parezca la solución que pediste, con el tiempo entiendes que fue exactamente lo que necesitabas para no quebrarte. ¿Cuántas veces pensaste que ya no ibas a soportar un día más? Y sin embargo, lo atravesaste. ¿Cuántas veces sentiste que tu mente iba a colapsar con tantas preocupaciones? Y aún así encontraste una calma que no sabías explicar. ¿Cuántas veces te viste sin fuerzas, sin dirección,
sin recursos claros, y de algún modo seguiste caminando. ¿Qué fue eso? No fue casualidad, no fue solamente disciplina, no fue únicamente resistencia humana, fue la mano invisible de Dios, sosteniéndote donde nadie más podía sostenerte. Porque cuando Dios suple, también suple aliento, suple sabiduría, suple serenidad, suple renovación, suple dominio propio, suple la capacidad de continuar cuando tus emociones quieren detenerte. Y esa clase de provisión muchas veces es la que te permite llegar vivo, firme y en pie al momento en que la respuesta visible finalmente se manifiesta. Hay una batalla silenciosa que ocurre dentro de muchas personas. El temor de cansarse antes de tiempo. No es solo miedo a que falten recursos, es miedo a no aguantar emocionalmente el proceso, miedo a agotarse por dentro, miedo a perder la esperanza, miedo a despertar un día y sentir que ya no queda energía para seguir creyendo. Pero incluso ahí, Dios sigue siendo proveedor. Porque Él no solo promete suplir lo que necesitas para vivir, también puede sostenerte en lo profundo para que no te vacíes por completo en medio de la prueba. Tal vez hoy, esa es tu verdadera necesidad. No solo que cambie la situación, sino que Dios renueve tu fuerza, que vuelva a darle oxígeno a tu interior, que calle el ruido mental que te roba el descanso, que aquiete la angustia que te hace pensar demasiado en el mañana, que te devuelva la capacidad de caminar paso a paso, sin sentir que todo el peso del mundo está sobre tus hombros. Y esta palabra viene a recordarte que no estás obligado a sostenerte solo. Hay cansancios que no se resuelven durmiendo una noche más. Hay desgastes que no se curan simplemente ignorándolos. Hay cargas que no se alivian fingiendo fortaleza. Por eso Dios no te llama a aparentar que todo está bien. Te llama a descansar en Él, a reconocer que necesitas ayuda, a dejar de actuar como si fueras la fuente de tu propia seguridad. Porque el alma encuentra alivio verdadero cuando deja de exigirse ser su propio refugio y vuelve a esconderse en la fidelidad de Dios. Quizá el milagro de hoy no es que todo cambie de inmediato. Quizá el milagro de hoy es que tú no te rompas, que puedas respirar otra vez, que puedas pensar con más paz, que puedas levantarte sin sentirte completamente vencido, que puedas mirar la incertidumbre sin entregarle tu corazón, que puedas seguir caminando, aunque todavía no veas el tramo completo del camino. Eso también es provisión. Y muchas veces, esa provisión interior es la evidencia de que Dios ya empezó a responderte. Porque cuando Él fortalece tu corazón, está preparando el terreno para que no pierdas la fe en medio del proceso. Está impidiendo que el temor eche raíces más profundas que su promesa. Está enseñándote que tu estabilidad no nace de una circunstancia perfecta, sino de su presencia sosteniéndote aún en días imperfectos. Hoy no subestimes la fuerza que todavía tienes. No la des por sentada. No pienses que estás de pie solo por costumbre. Si has llegado hasta aquí sin derrumbarte por completo, es porque Dios ya ha estado supliendo algo dentro de ti. Tal vez todavía falta ver algunas respuestas en tus manos, pero ya hay una respuesta obrando en tu interior. Y esa respuesta te está diciendo en silencio: no te soltaré en medio de tu necesidad. Te daré la fuerza necesaria hasta que veas con tus propios ojos que mi provisión nunca te abandonó. La ansiedad por el mañana se debilita cuando recuerdas quién sostiene tu hoy. Una de las cargas más pesadas que puede llevar el corazón no siempre es lo que está pasando ahora, sino todo lo que imagina que podría pasar después. Porque muchas veces, el dolor del presente se mezcla con el miedo al futuro. Y entonces, ya no solo sufres por la necesidad de hoy, sino también por las escenas que tu mente empieza a construir sobre mañana. ¿Qué va a pasar si esto no cambia? ¿Y si no alcanza? ¿Y si las cosas empeoran? ¿Y si no logro sostener todo lo que depende de mí? Así comienza a crecer la ansiedad, no siempre como un grito evidente, sino como una corriente silenciosa que va debilitando la paz,
La mente se acostumbra a anticipar crisis. El corazón pierde descanso. El cuerpo sigue adelante, pero por dentro vive en alerta. Y lo más agotador de todo es que muchas veces la persona ni siquiera está luchando solo con hechos reales. Está luchando también con posibilidades, con escenarios que todavía no ocurrieron, con temores que se alimentan de la incertidumbre. Pero hay una verdad que esta palabra viene a reencender dentro de ti. El mismo Dios que te sostuvo hasta aquí no dejará de sostenerte mañana. Tu ansiedad quiere hacerte creer que estás entrando en el futuro solo, con tus propias fuerzas, con tus propios recursos, con tus propios límites. Por eso te asusta tanto. Porque cuando el alma mira el mañana sin Dios, todo parece demasiado grande. Las responsabilidades se sienten más pesadas. Las respuestas parecen más lejanas. Y la mente empieza a cansarse antes de tiempo. Pero cuando vuelves a mirar el mañana desde la fidelidad de Dios, algo cambia profundamente. No porque ya tengas todos los detalles resueltos, sino porque recuerdas que no caminarás solo hacia lo que viene. Eso es lo que la ansiedad intenta borrar. La memoria de la fidelidad de Dios quiere que olvides las veces en que pensaste que no lo lograrías, y lo lograste. Quiere que ignores las ocasiones en que creíste que no habría salida, y apareció un camino. Quiere que minimices esos momentos en que no sabías cómo continuar. Y aún así, fuiste sostenido. Porque si logra hacerte olvidar cómo Dios te ha cuidado antes, le resultará más fácil convencerte de que ahora estás desamparado. Pero no es verdad. Nunca ha sido verdad. La provisión de Dios no empieza mañana, ya está obrando hoy. Y cuando tú reconoces eso, el futuro deja de sentirse como un abismo sin fondo. Comienza a verse como un territorio que todavía no entiendes por completo. Sí, pero que ya está bajo el conocimiento y el cuidado de Dios. Él no llegará tarde al día de mañana. Él ya está allí. Él ya conoce lo que vendrá. Ya sabe lo que necesitarás. Ya vio la puerta que aún no ves. Ya preparó la fuerza que todavía no sabes que vas a necesitar. ¿Cuánto descanso trae al alma comprender esto? No estás obligado a resolver hoy todas las necesidades de mañana. No estás llamado a cargar hoy con todas las batallas futuras. No necesitas anticipar cada respuesta, controlar cada detalle, ni descifrar cada paso, porque hay un límite que el alma debe aprender a respetar. Tú solo puedes vivir el día de hoy. Y dentro de ese hoy, Dios te da lo necesario para este tramo. La ansiedad, en cambio, quiere arrastrarte a vivir muchos días al mismo tiempo. Quiere que cargues el peso de semanas que aún no llegaron. Quiere vaciarte en un futuro imaginado. Pero Dios te llama de vuelta al presente, al lugar donde su gracia se manifiesta para sostenerte ahora. Tal vez una de las razones por las que te sientes tan agotado no es solo por lo que estás enfrentando, sino porque has intentado vivir por adelantado. Has llorado por cosas que todavía no sucedieron. Has sentido miedo por respuestas que aún no sabes si faltarán. Has tratado de construir certezas donde todavía solo hay espera, y todo eso desgasta profundamente. Por eso esta palabra no viene a decirte que ignores tu realidad. Viene a decirte que no te adelantes a un dolor que todavía no te fue entregado para cargar. Hay una paz muy profunda cuando el corazón vuelve a este lugar. Hoy Dios me sostendrá, y cuando llegue mañana, también estará allí. Eso no es resignación, eso es confianza madura. Es fe que ha aprendido a no devorarse a sí misma tratando de controlar lo que todavía no puede tocar. Es descanso espiritual, es entender que el mañana no está huérfano. Está en manos del Dios que no falla, del Dios que no se distrae, del Dios que no pierde de vista a los que dependen de Él. Quizá hoy tú no necesitas una explicación completa del futuro. Quizá lo que realmente necesitas es volver a creer que Dios será fiel en cada etapa, aunque no te revele todos los detalles antes de tiempo. Porque a veces queremos mapa completo, pero Dios entrega luz suficiente para el próximo paso. Y aunque eso no satisface el deseo de control, sí alimenta la fe verdadera.
El corazón se aflige cuando cree que su seguridad depende de poder preverlo todo. Pero descansa cuando recuerda que su seguridad depende de aquel que ya lo ve todo. Por eso, si la ansiedad por el mañana ha estado ocupando demasiado espacio dentro de ti, vuelve a esta verdad con toda tu alma. Dios no te abandonará en lo que viene. No quedarás a la deriva. No serás soltado a mitad del camino. No tendrás que inventar tu propia paz para sobrevivir. El Dios que hoy te sostiene seguirá siendo fiel cuando llegue el próximo día, la próxima necesidad, el próximo desafío. Y cuando esa verdad se establece dentro de ti, algo comienza a aflojarse por dentro. La presión baja, el pecho respira mejor, la mente deja de correr tanto. No porque todo haya sido resuelto en un instante, sino porque el alma vuelve a recordar quién es realmente su sustento. A veces la provisión empieza en lo pequeño que casi no valoras. Hay temporadas en que el alma se angustia tanto por lo que todavía falta, que deja de percibir lo que Dios ya puso delante de sus ojos. La mente se concentra en la gran respuesta que espera, en la puerta que aún no se abre, en el cambio que todavía no llega. Y, sin darse cuenta, empieza a despreciar lo pequeño. Lo considera insuficiente. Lo mira como si no tuviera valor. Pero muchas veces, la provisión de Dios no comienza con algo espectacular. Comienza con algo sencillo, discreto, silencioso. Algo que parece pequeño ante la necesidad, pero que lleva dentro la semilla del sustento. Ese es uno de los errores más comunes en los tiempos de escasez emocional o material. Pensar que solo una respuesta grande cuenta como respuesta. Pensar que, si no ocurrió algo visible e inmediato, entonces Dios todavía no ha hecho nada. Pero no siempre es así. Hay provisiones que llegan en forma de una idea oportuna, de una fuerza inesperada, de una ayuda puntual, de un recurso que aparece justo a tiempo, de una dirección clara en medio de la confusión. Y aunque no parezcan la solución completa, ya son una señal de que Dios no te ha soltado. A veces el corazón quiere abundancia instantánea, pero Dios comienza enseñándole a reconocer el pan de cada día. Quiere enseñarle a no vivir cegado por la prisa, sino sensible a su cuidado diario. Porque cuando el alma aprende a ver la mano de Dios en lo pequeño, también se fortalece para esperar con más paz lo que todavía está en camino. Ya no vive diciendo, no tengo nada. Comienza a decir, todavía no lo veo completo, pero Dios ya empezó a sostenerme. Eso transforma la forma de atravesar los procesos, porque cuando crees que no hay nada, el desánimo crece más rápido. Pero cuando descubres que sí hay señales de cuidado, aunque aún no sean la manifestación total, algo dentro de ti vuelve a respirar. Empiezas a notar que no todo está vacío, que no todo está cerrado, que no todo está perdido, que en medio de la necesidad todavía hay rastros de fidelidad. Y esos rastros sostienen mucho más de lo que parece. Quizá hoy estás mirando tu situación y pensando que lo que tienes es muy poco. Muy poca fuerza, muy poca claridad, muy poco recurso, muy poca ayuda, muy poco avance. Pero no subestimes lo que Dios puede hacer con lo que hoy parece limitado. Muchas veces, lo que tú llamas poco es justamente el punto desde donde Dios empieza a mostrarte que tu vida no depende de la grandeza de tus recursos, sino de la fidelidad de su mano. Lo pequeño en manos de Dios deja de ser insignificante. Tal vez todavía no puedes celebrar el resultado final, pero sí puedes reconocer que no has sido abandonado. Tal vez la respuesta completa aún no está en tu puerta, pero ya hay evidencias de que Dios sigue acompañando tu camino. Ya te sostuvo un día más. Ya te dio aliento donde pensabas quebrarte. Ya te guardó de decisiones equivocadas. Ya te permitió continuar cuando sentías que no podías más. Y aunque eso no sea todo lo que esperas, sí es parte de su provisión. Aprender a ver esto no es conformarse, es madurar espiritualmente. Es dejar de medir el cuidado de Dios solo por lo grande y empezar a discernirlo también en lo cotidiano. Porque hay milagros que no hacen ruido, pero sostienen la vida entera.
Hay respuestas que no llegan con impacto visible, pero cambian el rumbo del alma. Hay provisiones discretas que preparan el terreno para algo mayor. Por eso, no desprecies este tramo. No menosprecies el sustento de hoy solo porque todavía sueñas con una respuesta más amplia. Agradece lo que Dios ya está haciendo, aunque aún sea parcial. Reconoce el cuidado presente, aunque todavía no sea completo. Porque el corazón agradecido ve con más claridad. Y muchas veces, cuando el alma deja de ignorar lo pequeño, empieza a notar que la provisión de Dios ha estado mucho más cerca de lo que imaginaba. Cuando todo parece tardar, la fe aprende a descansar sin rendirse. Una de las pruebas más profundas para el corazón no siempre es la falta en sí, sino el tiempo que parece pasar sin que nada cambie. Porque hay necesidades que duelen, ¿sí? Pero la espera prolongada muchas veces duele todavía más. Duele seguir orando y no ver movimiento inmediato. Duele continuar creyendo cuando el panorama sigue igual. Duele intentar descansar en Dios mientras la realidad insiste en mostrarte lo contrario. Y en medio de ese proceso, el alma puede cansarse no solo por lo que necesita, sino por la sensación de que la respuesta está tardando demasiado. Es allí donde muchas personas empiezan a confundirse. Piensan que la demora significa abandono. Interpretan el silencio como distancia. Miran el paso de los días y creen que Dios ya no está interviniendo. Pero la fe madura aprende algo que la ansiedad no soporta escuchar. Que el tiempo de Dios no siempre coincide con la urgencia del corazón, y aún así, sigue siendo perfecto. Eso no significa que tu dolor no importe. No significa que Dios sea indiferente a lo que estás viviendo. Significa que Él no trabaja solo para aliviar un momento. Él trabaja para sostener una historia. Ve lo que hoy te pasa, pero también ve lo que vendrá después. Ve lo que pides, pero también ve lo que necesitas aprender, sanar, ordenar y fortalecer antes de recibir ciertas respuestas. Y aunque eso a veces incomoda, también revela su amor. Porque un Dios que solo respondiera a la prisa del momento quizá te daría alivio rápido, pero no siempre te daría lo que verdaderamente te sostiene. Por eso la espera no siempre es vacío. Muchas veces es formación. Mientras tú piensas que no está ocurriendo nada, Dios puede estar trabajando en áreas que tus ojos todavía no alcanzan a discernir. Tal vez está afirmando tu interior para que no pongas tu seguridad en cosas frágiles. Tal vez está cerrando caminos que te habrían herido más adelante. Tal vez está alineando circunstancias, moviendo personas, preparando el tiempo correcto, evitando un desgaste mayor. Tal vez está enseñándote a depender de Él de una manera más profunda, para que cuando llegue la provisión, no la conviertas en tu nueva fuente de seguridad, sino que sigas reconociendo al verdadero proveedor. Esperar no es fácil. Nunca lo fue. Porque la espera confronta el deseo de control. Te obliga a reconocer que no puedes forzar los tiempos ni fabricar paz con tus propias manos. Te lleva a un lugar incómodo, donde ya no puedes vivir solo de cálculos, estrategias o expectativas humanas. Y justamente allí, donde se acaba la ilusión de control, puede comenzar una confianza más real. La fe que descansa no es una fe pasiva, no es una fe resignada, no es una fe que deja de sentir. Es una fe que, aun sintiendo el peso del proceso, decide no entregarle el gobierno del corazón a la desesperación. Es una fe que llora, pero no suelta la promesa. Es una fe que se cansa, pero sigue mirando hacia Dios. Es una fe que no tiene todas las respuestas, pero elige no construir su vida sobre el miedo. Tal vez hoy eso es lo que necesitas escuchar. Descansar no es rendirte. Descansar es dejar de luchar por dentro como si todo dependiera de ti. Es dejar de exigirle al mañana que se revele antes de tiempo. Es permitir que el corazón respire aún en medio de lo incompleto. Es seguir dando pasos sencillos, fieles, posibles, sin caer en la trampa de pensar que porque algo tarda, entonces ya está perdido. No, lo que tarda no siempre está negado.
A veces solo estás siendo preparado con sabiduría. Mira todo lo que ya has atravesado. Piensa en cuántas veces creíste que no ibas a soportar la incertidumbre. Y sin embargo, aquí estás. No intacto quizá, no sin cansancio, no sin preguntas, pero sigues aquí. Y eso también habla de la fidelidad de Dios. Porque si la espera no te ha destruido por completo, es porque en medio de ella hubo una mano sosteniéndote. Hubo una gracia acompañándote. Hubo una fuerza invisible impidiendo que cayeras más hondo. No midas la presencia de Dios solo por la velocidad de la respuesta. A veces, su presencia se revela justamente en la manera en que te guarda mientras esperas, en la forma en que te preserva de quebrarte, en la paz que aparece por momentos en medio del caos, en la capacidad de continuar sin entenderlo todo, en la convicción silenciosa de que todavía no estás solo. Y cuando el corazón aprende eso, la espera deja de ser únicamente un lugar de desgaste y se convierte también en un lugar de encuentro. Porque allí, donde no puedes apoyarte en certezas visibles, aprendes a conocer más profundamente la fidelidad de Dios. La provisión de Dios también llega como dirección cuando no sabes qué hacer. No todas las necesidades se sienten igual. Hay momentos en que lo que te falta no es solamente recurso, es dirección. No sabes qué decisión tomar. No sabes si avanzar, esperar, soltar, insistir o cambiar de ruta. Y esa clase de incertidumbre también desgasta profundamente, porque deja al corazón en un estado de tensión constante. No estás quieto por paz. Estás quieto porque no sabes hacia dónde moverte. No estás descansando. Estás cargando el peso de no tener claridad. Y muchas veces, en esos tramos, el alma piensa que la provisión de Dios sería únicamente una salida visible. Pero no. A veces, una de las formas más valiosas en que Dios te suple es mostrándote el siguiente paso. Porque hay temporadas en que una decisión correcta vale más que una respuesta rápida. Hay momentos en que una dirección clara evita dolores innecesarios, pérdidas mayores y caminos que, aunque parecen urgentes, no traen verdadera paz. Por eso, cuando Dios te da discernimiento, no te está dando algo pequeño. Te está protegiendo, te está guardando, te está proveyendo con sabiduría para que no te muevas desde el temor. ¿Cuántas veces el cansancio empuja a la persona a querer resolverlo todo de cualquier manera? Cuando el alma está presionada, comienza a confundir prisa con puerta. Cree que cualquier oportunidad es la respuesta. Cree que cualquier alivio inmediato debe venir de Dios. Pero no siempre lo urgente es lo correcto. Y por eso la dirección del cielo se vuelve tan necesaria. Porque no todo lo que aparece delante de ti fue enviado para sostenerte. Algunas cosas solo llegan para probar si seguirás siendo guiado por la ansiedad o por la paz que Dios pone dentro de ti. La dirección de Dios muchas veces no llega como una voz estruendosa. Llega como una convicción firme, como una paz que te detiene, como una incomodidad santa que no te deja avanzar por donde todos dicen que sí, como una claridad sencilla que ordena lo que antes estaba confundido, como un silencio que te enseña a esperar un poco más antes de dar un paso precipitado. Y aunque eso no siempre satisface la urgencia del corazón, sí protege tu futuro. Tal vez hoy has estado pidiendo provisión, pero una parte de esa provisión necesita manifestarse primero como sabiduría. Sabiduría para elegir bien. Sabiduría para no aceptar lo que parece solución, pero es carga disfrazada. Sabiduría para no abrir puertas con desesperación. Sabiduría para reconocer que hay respuestas que no conviene perseguir, aunque prometan alivio inmediato. Porque cuando Dios guía, no solo piensa en cómo sacarte del dolor de hoy, también piensa en cómo preservarte para lo que viene después. ¿Y qué descanso trae esto al alma? Saber que no tienes que inventar solo tu camino. Saber que no estás obligado a decidir desde la confusión. Saber que puedes detenerte, respirar y pedir dirección. Saber que Dios no solo ve tu necesidad, sino también el camino correcto para atravesarla sin perderte por dentro.
Él no es un proveedor limitado a lo material. También es aquel que alumbra la senda cuando tus pensamientos están nublados. Aquel que ordena tu interior cuando todo parece mezclado. Aquel que te hace percibir con más claridad dónde hay paz verdadera y donde solo hay presión. Quizá esa sea la necesidad más profunda de este momento en tu vida. No correr, sino entender. No reaccionar, sino discernir. No moverte por miedo, sino por dirección. Y esta palabra viene a recordarte que Dios también suple eso. Él puede mostrarte lo que hoy no alcanzas a ver. Puede cerrar dentro de ti la urgencia equivocada. Puede afirmarte en lo que conviene. Puede hacerte sentir, incluso en medio de la incertidumbre, que no estás caminando a ciegas. Cuando Dios dirige, el corazón deja de mendigar certezas humanas todo el tiempo. Empieza a descansar en que una luz suficiente aparecerá para el próximo paso. No siempre para todo el trayecto, pero sí para lo necesario. Y eso basta para seguir adelante sin ser devorado por la confusión. Por eso, si hoy no sabes qué hacer, no conviertas esa falta de claridad en desesperación. Llévala a Dios, porque la dirección correcta también es provisión. Y cuando Él guía tus pasos, aún los caminos difíciles dejan de ser un laberinto. No confundas tu necesidad con tu identidad. Hay algo que la escasez, la presión y la preocupación intentan hacer en silencio. No solo quieren cansarte, quieren redefinirte. Quieren que dejes de verte como alguien cuidado por Dios y empieces a verte solo como alguien marcado por la falta. Poco a poco, sin darte cuenta, la necesidad empieza a querer ponerse nombre dentro de ti. Ya no dice únicamente, estás pasando por un tiempo difícil. Empieza a susurrar, tú eres este fracaso, tú eres esta carencia, tú eres esta lucha, tú eres lo que no pudiste resolver. Y cuando esa mentira se instala, el alma se debilita mucho más, porque una cosa es atravesar una temporada de necesidad, y otra muy distinta es permitir que esa temporada te diga quién eres. Una cosa es reconocer que hoy enfrentas límites, preguntas o escasez, y otra es dejar que eso robe tu dignidad interior. El problema es que el dolor repetido, la espera prolongada y la presión constante hacen que muchas personas empiecen a hablar de sí mismas desde la herida. Ya no se miran con esperanza, se miran desde la insuficiencia. Ya no perciben su vida bajo el cuidado de Dios. Se perciben bajo el peso de lo que aún no cambió. Pero esta palabra viene a romper esa confusión. Tu necesidad es real, pero no es tu identidad. Tu momento difícil existe, pero no define tu valor. El hecho de que hoy estés esperando provisión no significa que hayas sido olvidado. El hecho de que hoy haya cansancio no significa que tu historia esté quebrada. El hecho de que todavía no veas la respuesta completa no convierte tu vida en un fracaso. Significa únicamente que estás en proceso. Y los procesos no tienen autoridad para cambiar lo que Dios dice sobre ti. Hay personas que han sufrido tanto presión en ciertas áreas que ya no saben separar su situación de su esencia. Si han vivido escasez, se sienten pequeñas. Si han vivido rechazo, se sienten indignas. Si han pasado por puertas cerradas, se sienten incapaces. Si han enfrentado retrasos, se sienten menos valiosas. Pero Dios no habla de ti a partir de tu carencia. Él no mira tu vida y la resume por el tramo de lucha que estás atravesando. Él sigue viendo propósito donde tú solo ves desgaste. Sigue viendo valor donde el temor te hizo sentir insuficiente. Sigue viendo futuro donde tu mente, cansada, apenas alcanza a ver el peso del día. Qué importante es recordar esto cuando las necesidades aprietan, porque si olvidas quién eres en Dios, empezarás a mendigar paz en lugares que no pueden sostenerte. Buscarás valor en la aprobación de otros. Buscarás seguridad en respuestas rápidas. Buscarás alivio en cualquier cosa que te haga sentir un poco menos vulnerable. Pero cuando el corazón vuelve a su centro, algo se ordena por dentro. Ya no te mueves como alguien definido por la escasez. Te mueves como alguien sostenido por Dios, aún en medio de ella. Eso cambia tu postura interior.
Sigues necesitando respuestas, sí. Sigues esperando provisión, sí. Pero ya no desde la humillación interna, sino desde la confianza. Ya no desde la desesperación de quien cree que su valor depende de resolverlo todo, sino desde la firmeza de quien sabe que sigue siendo cuidado, aunque todavía no vea el desenlace completo. Y esa diferencia es profunda, porque protege el alma de caer en la mentira de la inferioridad. Tal vez hoy necesitas escuchar esto más de una vez. No eres menos por estar atravesando necesidad. No eres menos por no tener todas las respuestas. No eres menos por sentirte cansado. No eres menos por estar esperando una intervención de Dios. El cielo no te mide por la falta que enfrentas. El cielo no te define por el atraso que te duele. El cielo no te reduce a la batalla que hoy ocupa tus pensamientos. Eres alguien que sigue siendo visto, sigue siendo acompañado, sigue siendo sostenido. Sigues estando bajo la mirada de un Dios que no te abandonó en la mitad del proceso. Y cuando esa verdad vuelve a levantarse dentro de ti, la necesidad pierde parte de su poder. Sigue existiendo, pero ya no gobierna tu identidad. Sigue doliendo, pero ya no te nombra. Sigue desafiando tu paz, pero ya no puede robarte la certeza de que tu vida está en manos más grandes que este momento. Por eso, no permitas que la falta hable más fuerte que la fidelidad de Dios. No permitas que el cansancio describa tu destino. No permitas que el temor te convenza de que vales menos solo porque hoy estás esperando provisión. Este tramo no te define. La escasez no te bautiza. La necesidad no tiene la última palabra sobre ti. Dios la tiene. La paz vuelve cuando entregas el peso que no te corresponde cargar. Hay cargas que se vuelven más pesadas no solo por su tamaño, sino porque llevas demasiado tiempo intentando sostenerlas solo. Al principio pensabas que podrías controlarlo, que si pensabas más, si calculabas mejor, si te esforzabas un poco más, encontrarías la manera de resolver todo. Pero poco a poco esa postura empezó a desgastarte, porque hay pesos que la mente no fue creada para administrar sola. Hay preocupaciones que, cuando se quedan demasiado tiempo dentro del pecho, no solo cansan, endurecen. Roban ternura, roban descanso, roban claridad. Y sin darte cuenta, terminas viviendo siempre en tensión, como si bajar la guardia por un momento fuera peligroso. Pero esta palabra viene a recordarte algo esencial. No todo lo que te preocupa te fue entregado para que lo cargues hasta romperte. Hay una diferencia muy profunda entre responsabilidad y sobrecarga. La responsabilidad te llama a caminar con fidelidad. La sobrecarga, en cambio, te empuja a creer que todo depende de ti. La responsabilidad ordena tus pasos. La sobrecarga aprieta tu alma. La responsabilidad te mueve con sensatez. La sobrecarga te roba la paz y te mantiene en estado de alerta permanente. Y cuando una persona lleva mucho tiempo así, empieza a pensar que vivir tenso es normal. Que vivir preocupado es parte inevitable de amar, de sostener una casa, de cuidar a otros, de enfrentar la vida. Pero no. Hay cosas que sí te corresponden hacer. Y hay pesos que solo le pertenecen a Dios. ¿Cuánta paz entra en el alma cuando por fin entiende eso? Porque entregar no es desentenderse. Entregar no es irresponsabilidad. Entregar es reconocer con humildad que tu fuerza tiene límite, que tu mente no puede controlar el futuro y que tu corazón no fue diseñado para ser su propio salvador. Entregar es decir, haré lo que me toca con fidelidad, pero no seguiré cargando como dueño lo que solo Dios puede sostener como Señor. Y aunque parezca sencillo decirlo, vivirlo transforma profundamente el interior. Tal vez una parte de tu cansancio nace de que has tratado de ser fuente de seguridad para todo y para todos. Has querido anticiparte a cada necesidad, evitar cada dolor, prever cada escenario, sostener cada detalle. Y eso te ha agotado por dentro. No porque te falte amor, sino porque te ha faltado descanso. No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo intentando ocupar un lugar que no te corresponde. El lugar de sostenerlo todo no es tuyo. El lugar de ser la respuesta final no es tuyo.
El lugar de garantizar el mañana no es tuyo. Ese lugar le pertenece a Dios. Y cuando el corazón vuelve a poner cada cosa en su sitio, algo comienza a aflojarse adentro. No desaparecen de inmediato todas las preguntas, pero sí cambia la manera de atravesarlas. Ya no vives como alguien que se hunde intentando controlarlo todo. Empiezas a vivir como alguien que camina acompañado. Haces tu parte, sí. Te mueves con prudencia, sí. Sigues atento, sí. Pero ya no te dejas consumir por la idea de que si no lo sostienes todo con tus manos, todo se derrumbará. Porque empiezas a recordar que hay una mano mayor sosteniéndote a ti y sosteniendo también lo que hoy te preocupa. Quizá hoy la provisión que más necesitas no es una señal espectacular, sino este alivio interior. Volver a soltar el peso que nunca debió instalarse como dueño dentro de tu pecho. Volver a respirar. Volver a dormir sin sentir que el mañana depende de una batalla mental interminable. Volver a confiar en que Dios sigue obrando aún cuando tú descansas. Volver a creer que su fidelidad no se interrumpe cuando tus fuerzas se agotan. No fuiste creado para vivir aplastado por la preocupación. Fuiste llamado a caminar con confianza, aún en medio de procesos que todavía no entiendes por completo. Y cuando entregas a Dios lo que excede tu capacidad, la paz deja de sentirse lejana. Empieza a regresar como un río suave, firme, profundo, recordándote que no estás solo, no estás desamparado y no tendrás que sostener el peso del mañana con tu propia alma. La verdadera riqueza del alma es saber que Dios no te dejará solo. Al final, la provisión de Dios no solo toca lo que falta en tus manos, también sana la sensación de desamparo que muchas veces se instala en el corazón. Porque una de las heridas más silenciosas de la necesidad no es únicamente la escasez externa, sino el miedo interno de quedar solo frente a ella. Miedo a no poder con todo. Miedo a que nadie comprenda el peso que llevas. Miedo a que el tiempo pase y el alma se desgaste demasiado. Miedo a mirar alrededor y sentir que todo depende de una fuerza que ya no tienes. Pero cuando esta palabra desciende de verdad al interior, algo profundo empieza a ordenarse. Tu paz deja de depender solamente de lo que cambie afuera y comienza a descansar en la certeza de que Dios sigue contigo dentro del proceso. Eso lo transforma todo. Porque hay personas que solo podrán respirar otra vez cuando todo esté resuelto. Pero hay otras que descubren una paz más profunda, la de saber que, aun antes de ver la respuesta completa, ya están siendo acompañadas, ya están siendo sostenidas, ya están siendo miradas con cuidado. Y esa certeza no elimina mágicamente cada lucha, pero sí rompe el sentimiento de abandono. Ya no atraviesas la necesidad como alguien expuesto al vacío. La atraviesas como alguien que sigue bajo la cobertura del cuidado de Dios. Esa es una riqueza que el mundo no sabe medir. El mundo llama riqueza a tener control, abundancia visible, seguridad inmediata. Pero el alma entiende otra dimensión cuando ha pasado por noches de preocupación y aún así ha sido sostenida. Entiende que la mayor pobreza no siempre es la falta material. Muchas veces es vivir sin paz, sin dirección, sin esperanza, sin la certeza de que hay una mano mayor guiando el camino. Y por eso, cuando Dios afirma tu interior, aunque todavía estés esperando algunas respuestas, ya empezó a darte algo de valor inmenso, la tranquilidad de no quedar a la deriva. Tal vez hoy no tienes todo resuelto. Tal vez sigues esperando puertas, recursos, claridad, alivio. Tal vez aún hay áreas donde el corazón quisiera ver movimiento más rápido. Pero mira todo lo que esta palabra ha venido construyendo dentro de ti. Te recordó que la necesidad no gobierna tu identidad. Te recordó que la ansiedad por el mañana no tiene derecho a devorar tu hoy. Te recordó que la espera no significa abandono. Te recordó que la dirección también es provisión. Te recordó que soltar el peso incorrecto no es rendirse. Y ahora viene a dejar una verdad más profunda todavía. El mayor sustento del alma es saber que Dios permanece. Cuando esa verdad se vuelve firme dentro de ti, la vida no se vuelve perfecta de un día para otro.
pero sí deja de sentirse vacía, porque la compañía de Dios trae una fortaleza que no siempre hace ruido, pero sostiene de verdad. Te permite seguir sin endurecerte. Te permite esperar sin destruirte. Te permite caminar sin fingir que todo está bien, pero también sin entregarte por completo a la desesperación. Y quizá esa es la declaración que hoy necesitas levantar con todo el corazón. Yo no estoy solo en esta necesidad. Dios ve lo que falta. Dios conoce lo que pesa. Dios entiende lo que callo. Dios sabe lo que me preocupa cuando nadie más lo nota. Y porque Él permanece, mi historia no quedará definida por este tramo de escasez, cansancio o incertidumbre. Hay algo muy poderoso en llegar a este punto del camino. Ya no buscar a Dios solo por lo que puede darte, sino descansar también en quien Él es. Proveedor, sí. Sustento, sí. Refugio, sí. Compañía fiel, sí. Presencia que no se aparta cuando el corazón está cansado, sí. Y cuando el alma comprende eso, incluso antes del desenlace, ya empieza a sentirse cuidada. Por eso hoy, aun en medio de lo que todavía no entiendes, afirma esta verdad dentro de ti. Dios no me dejará solo. Él suplirá, sostendrá y guiará mi camino paso a paso. Y aunque todavía existan preguntas, tu corazón puede volver a respirar, porque la fidelidad de Dios sigue siendo más grande que cualquier necesidad que estés enfrentando. Ore conmigo ahora. Dios de toda provisión, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, sin máscaras, sin fuerza fingida y sin esconder aquello que me preocupa. Tú conoces lo que me falta. Conoces las cargas que he llevado en silencio. Conoces las noches en que mi mente no ha podido descansar y también conoces el cansancio que he intentado ocultar delante de los demás. Nada de lo que estoy viviendo te es ajeno. Nada de lo que pesa dentro de mí está fuera de tu mirada. Hoy decido poner delante de ti mis necesidades, mis temores, mis preguntas y todo aquello que ha querido robarme la paz. No quiero seguir viviendo bajo el dominio de la angustia. No quiero seguir caminando como si todo dependiera solo de mis fuerzas. Hoy reconozco que necesito tu ayuda, tu dirección, tu cuidado y tu sustento. Padre, allí donde hay escasez, trae tu provisión. Allí donde hay confusión, trae tu claridad. Allí donde hay ansiedad por el mañana, trae descanso para mi alma. Allí donde el corazón se ha cansado de esperar, derrama nueva fuerza. Allí donde la necesidad ha querido humillar mi interior, levanta nuevamente mi dignidad y recuérdame que mi identidad no nace de lo que me falta, sino de que estoy bajo tu cuidado. Yo renuncio, en este momento, a la mentira de que estoy solo. Renuncio al pensamiento de que mi historia será definida por la falta, por la demora o por la incertidumbre. Renuncio al peso de querer controlar lo que solo tú puedes sostener. Y en lugar de eso, recibo tu paz. Recibo tu dirección. Recibo tu fuerza para este día. Recibo la serenidad de saber que no camino abandonado, que no estoy a la deriva, que no seré soltado a mitad del proceso. Enséñame a reconocer tu mano también en lo pequeño. Enséñame a valorar el sustento de hoy mientras espero lo que todavía está en camino. Enséñame a descansar sin rendirme, a confiar sin endurecerme y a seguir avanzando sin ser dominado por el temor. Guarda mi mente de los pensamientos que me desgastan. Guarda mi corazón de la desesperación. Guarda mis pasos de decisiones nacidas en la prisa. Y dame sensibilidad para percibir la dirección correcta cuando no sepa qué hacer. Hoy declaro con fe que tú sigues siendo mi proveedor. Tú ves mi casa. Tú ves mis responsabilidades. Tú ves aquello que aún no he podido resolver. Tú sabes exactamente lo que necesito y conoces también el tiempo y la manera correcta de sostenerme. Por eso, aunque todavía no vea la respuesta completa, elijo creer que tu fidelidad ya está obrando a mi favor. Llena este lugar con tu paz. Sopla alivio sobre mi interior. Rompe la opresión de la preocupación constante.
Hazme descansar en la certeza de que tu mano no se ha acortado, tu cuidado no se ha detenido y tu presencia no se ha apartado de mí. Hoy levanto esta verdad por encima de todo temor. Tú suplirás todas mis necesidades, no según mi ansiedad, sino según tu fidelidad, no según mis cálculos limitados, sino según tu sabiduría perfecta, no según lo que mis ojos pueden ver, sino según la abundancia de tu cuidado. Y mientras llega cada respuesta, sostén mi corazón firme, mi mente en paz y mis pasos guardados. Que yo no salga de este momento con más peso, sino con más confianza. Que no salga más asustado, sino más afirmado. Que no salga vacío, sino fortalecido por tu presencia. Amén. Y escucha esto con el alma abierta. Lo que hoy te ha preocupado no será más grande que el cuidado de Dios sobre tu vida. Lo que hoy parecía pesado no permanecerá para siempre con ese mismo poder sobre tu corazón. Hay una fuerza silenciosa levantándose dentro de ti. Hay una paz que está regresando. Hay un sustento que ya comenzó a moverse, aunque todavía no puedas verlo completo. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. La falta no será tu final. La incertidumbre no escribirá tu destino. La ansiedad no gobernará tus próximos días. El Dios que conoce tu necesidad también conoce la respuesta correcta, el tiempo correcto y la manera correcta de sostenerte sin dejarte caer. Aún en esta temporada, seguirás viendo señales de su fidelidad. Aún en medio de este proceso, no caminarás solo. Aún en lo que hoy parece incompleto, su mano seguirá obrando con cuidado sobre ti. Por eso, no cierres este momento desde el temor. Ciérralo desde la confianza. Declara dentro de ti, aún en voz baja si es necesario: Dios suplirá todas mis necesidades. Dios sostendrá mi casa. Dios guardará mi mente. Dios dirigirá mis pasos. Dios no me dejará solo. Y que esta certeza te acompañe cuando termine este día, cuando llegue la noche, cuando el pensamiento inquieto quiera volver, cuando el mañana intente asustarte otra vez. Vuelve a esta verdad: Dios sigue siendo tu proveedor. No es el final, es el comienzo de algo nuevo. Suscríbete y activa la campana porque la próxima palabra puede cambiarlo todo.